CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. La sala de redacción de la Prensa Gráfica. Un abrazo a quienes nos acompañan en nuestro país y el mundo a través de laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes en Canal 25 a las 9 de la noche y a quienes nos escuchan en GD Radio del grupo Dutriz. Este jueves se retoman las reuniones de los dirigentes de los partidos políticos y el presidente de la República en Casa Presidencial, orientadas a buscar una salida al conflicto entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional. Ayer el senador Richard Lugar volvió a recordar, hago paréntesis, el senador por el Partido Republicano volvió a recordar de la urgencia de que se encuentre una salida antes del 3 de agosto, cuando tenga que emitir sentencia la Corte Centroamericana de Justicia, lo cual se supone que agravaría el problema y las posibilidades de que se considere la suspensión del FOMilenio. Para conversar sobre estos temas nos acompaña este día en nuestros estudios Douglas Avilés, él es diputado de Cambio Democrático. Diputado, bienvenido, un gusto. Gracias, William, contento de estar compartiendo esta mañana en este espacio y para abordar temas tan trascendentales para el país. Bueno, diputado, y por cierto, en unos minutos en Casa Presidencial en reunión nuevamente, ¿no? Sí, así es, estamos convocados para las 9 de la mañana de ahora, para darle continuidad a la plática que iniciamos y que resultó con una declaración que ya fue ampliamente difundida. De acuerdo, me interesaría que nos explicara, diputado, en qué condiciones llegan a este segundo encuentro, es decir, hay una acta de compromiso, ¿no? Sí, que firmaron hace 2 días, el martes. Sí, y después de casi 10 horas de reunión, ¿verdad? Exacto. Porque era lógico que había un desencuentro y había que de alguna manera generar otra vez condiciones para que se acercaran los partidos políticos. Fue un espacio que retomó el presidente de la República de una forma, desde mi punto de vista, bastante oportuna. Nosotros como Cambio Democrático se lo habíamos solicitado incluso en una carta dirigida a él más de un mes atrás y nos alegró que finalmente haya recuperado ese espacio. Ahora, lo que se observó en esa primera reunión, como era lógico suponer, eran posiciones bastante distantes. Era la primera vez que nos encontrábamos las dirigencias de todos los partidos políticos. Y por lo tanto no fue nada fácil arribar a esa acta de compromisos que ustedes conocieron, porque sobre todo había que afinar el lápiz y cuando ya nos fuimos a una mesa pequeña de trabajo, tener el cuidado de que todos quedásemos de alguna manera satisfechos, porque ese es el ambiente que debe de privar en una plática. Ahora, ese es el primer momento. Ahora ha llegado la etapa, creo yo, más delicada del proceso, o comienza la etapa más difícil del proceso, porque es ahora que tenemos que comenzar a discutir cuál es la salida que finalmente le encontramos a este asunto y los parámetros ya los establecimos en esa acta de compromiso, ¿verdad? Yo creo que el más esencial es el que señala que acatamos los fallos, ¿verdad? Sobre la base del texto constitucional. Es decir, ¿verdad? Volvieron prácticamente a lo básico, es lo que prácticamente todo el mundo estaba esperando, que hubiera un compromiso sobre algo básico o elemental, que es el cumplimiento de las sentencias. Sí, pero hasta ahora, William, si tú revisas todo lo que había sucedido alrededor de ese tema, te indicaba que una buena parte de los partidos políticos jamás hablaban de acatar fallos. Exacto. Y yo creo que el primer gran logro de esta conversación que inició el presidente de la República fue la posibilidad de que todos, por primera vez, reconociéramos la necesidad de acatar el fallo. Nosotros ya lo habíamos hecho desde hace mucho tiempo, pero insisto, algunos partidos no. Pero ahora vamos a la parte donde realmente se sabrá si tenemos la madurez necesaria para alcanzar un acuerdo definitivo. A ver, si aguantamos unos minutos para abordar ya esta segunda etapa en este proceso, porque hay un punto que me interesaría, diputado, que nos explicara con más precisión, y no sé si en términos de contenido de esa acta de compromiso en algún momento se quedaron cortos o en otros momentos incluso fueron más allá. Cuando hablan del cumplimiento de las sentencias o de los fallos de la Sala de lo Constitucional que se apeguen literalmente al texto de la Constitución,
¿Qué significa eso? Porque de repente ya hay varias interpretaciones en las que se está sugiriendo de que al final la Asamblea Legislativa está asumiendo otro tipo de atribuciones en términos de interpretaciones que corresponden ya a la Corte Suprema o a la Sala de lo Constitucional. Fíjate, William, que efectivamente esto ha dado mucho de qué hablar. A mí realmente me llama poderosamente la atención que parte del debate álgido de ese día fue precisamente ese tema que está ahora en discusión. Y para mí son esos sobreentendidos que señala la Constitución que uno diría, bueno, ¿y para qué ponerlo, verdad? Eso de tal como lo dice el texto de la Constitución. Eso es sobreentendido, sobre todo para todos los que somos funcionarios públicos o de uno de los órganos del Estado. Pero no le quita ni le da a nadie, simplemente es lo que señala la misma Carta Magna. Y por lo tanto yo diría de que no deberíamos de generar un nuevo debate sobre si en esta ocasión entonces quienes estuvimos en la mesa nos excedimos al poner eso. Porque lo cierto es que la Constitución es lo que nos guía, ¿verdad?, al momento de realizar todas nuestras atribuciones a unos y otros órganos. O sea, en ningún momento hay a la sociedad entera. En ningún momento hay como un intento de restarle atribuciones a la Corte o concretamente a la Sala de lo Constitucional en la parte de interpretación. Mira, lleguemos un poco más al fondo y voy a tratar de evitar generar algunas ideas que puedan de alguna forma contaminar lo bueno que ha comenzado, pero lo voy a tratar de hacer de la manera más serena y objetiva posible. La verdad de las cosas, William, es que para construir ese texto resultó verdaderamente difícil, porque tú sabes que todo el mundo estaba como un poco arisco, ¿vea?, en relación a qué sí se puede poner, qué no se puede poner, ¿vea? Y en ese sentido es obvio, ¿verdad?, solo por mencionar algunos elementos, que hubo meses enteros en que algún buen sector señaló excesos de parte de la sala y otro sector defendió que era parte de las atribuciones constitucionales que le confiere la Carta Magna, etcétera, ¿verdad? Entonces, al momento de estar redactando ese texto, había que tener ese cuidado y buscar un punto intermedio que tuviera de alguna manera una aceptación de unos y de otros y que no se saliera para nada de lo que la misma ley dice. Y por lo tanto no encontramos otra redacción más que la que hoy conocemos y que para mí es un sobreentendido. No está diciendo más que podemos hacer lo que el texto de la Constitución nos dice y por lo tanto es eso lo que nos circunscribe o lo que nos define a todos los funcionarios en los órganos del Estado. Pero es algo así como subrayar lo obvio. Efectivamente. Es como subrayar lo obvio, pero para algunos tendrá una gran significancia, ¿verdad? Y la posibilidad de que se le deje suficientemente claro a la otra parte, ¿verdad?, que más allá de eso no se puede, ¿verdad? Pero bueno. De acuerdo, vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos entremos entonces a hablar justamente de qué es lo que viene, la parte que decía usted más compleja. Vamos a una pausa. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Está con nosotros en nuestros estudios Douglas Avilés, diputado de Cambio Democrático. Bueno, diputado, entonces regresan este día a la comisión, a la instalación de esta mesa, pero el punto de partida es entonces el acuerdo que lograron hace 2 días. Efectivamente. ¿Cómo entran entonces en esta fase? Vaya, yo creía que aquello que logramos emitir como un acta de compromisos, de alguna forma te plantea el norte de manera muy general, ¿verdad? Y te sitúa por lo menos el comienzo de un proceso. Un proceso que iniciamos el día de ahora, Dios mediante, pueda tener un final feliz. El asunto es que el tema resulta verdaderamente complicado, porque de alguna forma pasa porque, en primer lugar, definamos una metodología que de mi punto de vista, esto sí lo puedo adelantar, probablemente deba incluir la necesaria definición de los criterios sobre los cuales nos vamos a regir al momento de analizar probables escenarios. Y uno que yo creo que perfectamente lo puedo señalar, no estoy violando el pacto de reserva, es algo que a todos los salvadoreños les interesa, que en este proceso cuidemos el tema del perfil, ¿verdad? El necesario perfil de todas las personas que deben estar presentes en esta negociación. Independientemente de que en algún momento se diga que eventualmente uno de los escenarios sea volver a elegir los mismos, igual hay que tener otra vez los documentos porque va a haber que formalizar un proceso de elección. Sí, estamos hablando del perfil de potenciales candidatos a la elección o la reelección a magistrados. Así es, así es. En este caso sería elección, William, porque tú sabes que prácticamente volveríamos a elegir. Es una elección. En esa parte, a ver, Cambio Democrático, ¿por qué se puede estar decantando? ¿Cuál cree Cambio Democrático que es la mejor opción que se puede dar en esto? Es entonces abrir todos los procesos, por ejemplo, con 2006, magistrados de 2006, ¿qué hacer con ellos? ¿Hay que abrir nuevamente un proceso, aunque ya es bastante viejo el tema? Mira, yo qué te diría, nosotros hemos señalado que eventualmente una salida a esta crisis podría ser la posibilidad de que elijamos a los mismos magistrados 2006 y a los mismos magistrados 2012. Bien, antes de los sucesos del día 16, de alguna manera esto hubiese sido no fácil, pero menos complicado. Después de los sucesos del día 16, algunos están señalando que hay nuevos acontecimientos que no pueden quedar en el aire, y se ha dado toda esa situación donde se ha acusado hasta de comisión de delitos y abusos, etcétera. Bueno, pero es que ahí quizás habrá que detenerse un poco, diputado. Digo porque efectivamente lo que pasó, bueno, la foto misma del mitin político jurídico que se hizo ese día cuando le levantaron la mano, cuando el presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, le levanta el puño a Ovidio Bonilla, luego la llegada de cerrajeros y todo eso, o sea, ¿qué hacer con esa parte? O sea, sí. Porque efectivamente, bueno, yo no soy abogado obviamente, pero lee un poco uno de leyes, algo de eso entiende, y uno dice, bueno, pero sí entonces hubo comisión de delitos, sobre todo porque ellos están aceptando que efectivamente hay que cumplir los fallos de la sala, entonces todo lo actuado por estos magistrados podría caer en delito. Vaya, ¿por qué no nos sentamos en una mesa, William? Quizás primero eso es lo que hay que señalar. Nos sentamos en una mesa porque la crisis ha alcanzado una dimensión tremendamente perjudicial para nuestro país, sobre todo en la parte referida a la administración de justicia. Hay una serie de situaciones que siguen obstruyendo el normal desarrollo de las cosas. Es de todos conocido, pero vale mencionar un par. Ahí tenemos que los jueces están divididos respecto a quién reconocer las sentencias que van firmadas y a quién no. Ahí tenemos que las mismas salas no están resolviendo de manera diligente todo como deberían. Y un tercer hecho, incluso, que los empleados judiciales han empezado a manifestar problemas, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Y un enfrentamiento álgido entre los dos puntos de vista sobre este problema, por mencionar lo menos de esta crisis. Entonces, nos sentamos a la mesa para tratar de generar un proceso de armonía que posibilite una salida dialogada a esta crisis.
y que ya subrayamos en el primer acuerdo o acta de compromisos, pasa en primer lugar por acatar las sentencias. Claro. Pero solo me quiero detener aquí. Entonces, no olvidemos que nos unimos alrededor de un foro de discusión con la intención de encontrarle una salida. Ahora hay que ir pegando las partes de la salida. Yo sostengo que deberíamos de establecer primero cuál es el probable escenario de negociación. Pero cuando definamos ese escenario o los escenarios que surjan en su momento como una parte típica de un proceso de discusión de este nivel, vamos a tener que pasar en algún momento probablemente a lo que tú mencionas. ¿Qué vamos a hacer con esa serie de acontecimientos que han ocurrido? Yo soy de la idea que esa parte la tratemos por aparte de la discusión que está guiando el proceso de elección y le demos tratamiento. Examinemos con base a la legalidad cuáles pueden ser los caminos para que encontremos una ruta que no complique las cosas, sino que nos permite evacuar el asunto. Vamos a una pausa. ¿Cuál puede ser esa ruta que no complique las cosas, pero que tampoco deje impunidad la posible comisión de delitos? Porque ese es el tema también. Vamos a una pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Quiero que nos detengamos un poco en esta parte con la que cerraba el segmento pasado y que tiene que ver con el tema de incluso puede ser si en esto hay actos que van a quedar impunes o no, porque bueno, ya se está preguntando. Ayer tenía al expresidente de Corte Suprema de Justicia, José Domingo Méndez, y él decía, bueno, que ha habido actos que han ocurrido ahí, el caso del cerrajero, la actuación de algunos magistrados que se han llegado a instalar a sabiendas de que había un fallo de la Sala de lo Constitucional que los declaraba inconstitucionales. Entonces, decía, hay comisión de delitos, entonces, ¿cómo tratar esa parte? O sea, es decir, porque todo eso hay que ir como desactivándolo, pero tampoco me imagino que querrán desde la Asamblea Legislativa enviar un mensaje de que los actos quedan impunes. No, en absoluto, William, pero tenemos que comprender que esto no es fácil. Aspectos como lo que tú estás mencionando, que discutieron con el doctor Domingo Méndez, ciertamente son delicados y por eso yo sostengo que deberemos de abordarlos de manera separada al resto, pero abordarlos. Y encontrar sobre la base de jurisprudencia y el respeto a la parte jurídica, este hecho de tratar de encontrarle una salida apegada a la misma, de tal suerte que podamos hallarle una ruta de salida. Es que lo que hay que comprender acá, ¿verdad? Yo entiendo perfectamente las posiciones de la sociedad civil, de las organizaciones, tanques de pensamiento, universidades, etcétera, respecto a todos los acontecimientos que han sucedido, en el sentido de que piden que se cumpla la ley y que se tomen acciones y medidas, y es totalmente entendible y lo compartimos de alguna manera, ¿verdad? Pero hay que entender que se ha abierto un mecanismo de diálogo y parte de toda la crisis que ha generado ha desencadenado de forma extrema en esos sucesos que estamos mencionando. Y esos sucesos
deben de ser abordados con pinzas, de tal suerte que no vayamos a quedar en un cumplimiento de ley y, como tú dices, generemos una idea de que se ha generado un ambiente de impunidad. Es muy complicado, es muy complejo abordar ese tema, es parte de los temas delicados que deberemos de discutir en esta mesa de negociación, pero la ciudadanía debe de comprender que estamos en la lógica de encontrar una salida a este asunto. Y eso puede ser el entonces... ambiente de salida debe de pasar por tener la madurez suficiente de que discutamos una salida legal que permita resolver esta crisis de una buena vez. Ahora, pero entonces, al crear no sé si sería como una subcomisión que le dé trato especial a esto de lo que estamos hablando, daría lugar a que entonces, por el otro lado, hay un grupo de dirigentes de los partidos que se enfoquen estrictamente en la parte que tiene que ver con elección y todo esto de magistrados 2006-2012. ¿La subcomisión te refieres a la que está investigando lo del magistrado? No, me refiero a que si ustedes lo podrían ver eso aparte, porque ese es el otro punto. O sea, hay una comisión que investiga, la comisión especial que investiga a Rodolfo González y a Belarmino Jaime. No, me refiero en la parte donde usted hace referencia, por ejemplo, al tema de la impunidad. Es decir, cuando hablamos de impunidad, entonces sí hay que analizar esos casos con pinza y que alguien lo vea como de forma paralela. Entendería que por eso... Sí, correcto. Separados, pero de forma simultánea tenemos que encontrarle una salida a estas cosas. Mira, yo observaba, creo que era el doctor Fabio Castillo, mencionar que probablemente llegáramos a una especie de decreto. Él, no recuerdo si usó ese término, pero esto lo uso yo, una especie de amnistía que permitiera señalar con claridad la probable salida y el entorno que generó esto y el momento en el que nos encontramos. Él, de forma muy interesante, señalaba cómo, por ejemplo, se podría decir algo como que se estaba considerando que se estaba cumpliendo el texto constitucional cuando se estaba eligiendo a funcionarios periodo 2012, pero que la Sala de lo Constitucional, mediante sentencias, ha resuelto que esto es inconstitucional. Entonces, por eso pasamos a un nuevo proceso. Algo como eso decía él, ¿verdad? No quiero decir que literalmente lo dice así. Menciono el ejemplo porque sirve para señalar que probablemente tendremos que llegar a un decreto que contenga, de alguna manera, de una forma muy cuidadosa, en respeto a lo que la misma ley sostiene, la salida a todos estos temas. Una salida que no es para nada fácil y que, insisto, es sumamente compleja y es un tema que hay que abordar con pinzas y, por lo tanto, en este momento ni siquiera lo hemos hecho, simplemente estamos haciendo un ejercicio para abordar el tema. Ya, entonces, para este segundo encuentro, ¿cuál debe ser como establecer la metodología? ¿Qué es lo que hay que hacer en este primer? Digo, para que puedan avanzar, porque hay que recordar, y lo platicamos más adelante también, las reacciones que han habido en Estados Unidos con los senadores republicanos y demócratas en torno a esto, lo que está en juego de Fomilenio, que es una realidad, o sea, no es una amenaza, creo que nadie está espantando, o sea, lo que está ocurriendo es un hecho concreto, entonces hay que correr también con eso. Sí, sobre ese último punto que tú mencionas, William, realmente todos los salvadoreños debemos de sentirnos preocupados, tener conciencia de que este suceso que ha ocurrido en el país ha llamado la atención de la comunidad internacional y ha habido una serie de declaraciones, las últimas sobre todo de senadores norteamericanos, que realmente nos han preocupado y no podemos dejarlas fuera del análisis ni la reflexión. Lo que te están indicando es de alguna manera que este hecho que está ocurriendo ha empezado a ser observado con preocupación por la comunidad internacional y que eventualmente, si no encontramos una salida lo más ágil posible, podría repercutir negativamente en programas de ayuda. Esto se ha mencionado, entiendo que el gobierno de El Salvador ha hecho esfuerzos por acercar a su canciller y al secretario técnico de la presidencia con el gobierno norteamericano y aclarar las cosas. Pero el hecho concreto es que hemos empezado un camino de salida y estamos en esa ruta, que debe de tener tiempos, que debe de ser un proceso ágil y que ojalá termine bien, porque se siguen escuchando declaraciones como las que tú mencionas, donde la gente ve bien que hemos comenzado este proceso de diálogo, pero nos recuerda algo que nosotros tenemos muy claro, que es la necesidad de llegar a cosas concretas
y ojalá en el corto plazo. Bien, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablemos, porque uno debería entender entonces por lo que dijo el senador republicano ayer en esa carta, en ese pronunciamiento que hizo después de que se reunió con el canciller de la República, casi como que se establecen plazos fatales, es decir, él habla de la fecha de 3 de agosto, que tiene relación con el periodo que más o menos es el que tiene establecido la Corte Centroamericana de Justicia para emitir un fallo. Entonces él advierte sobre ese punto. Y el otro que me interesaría que hablemos después de la pausa es sobre cómo hacer para poder negociar o poder dialogar en esta mesa sin tener una pistola cargada en la cabeza de cada uno. Y me refiero ahí cómo desactivar, si hay que desactivar comisiones, si hay que retirar demanda, porque se puede hacer un procedimiento ante la Corte Centroamericana. Pero bueno, vamos a la pausa y hablamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Diputado Avilés, entonces, ¿cómo entender lo que ha dicho el senador republicano en términos de el plazo del 3 de agosto? Luego le decía también un poco cómo poder trabajar en esta comisión sin que haya pistolas cargadas o puestas en la cabeza. Y digo esto porque, claro, es una forma, una figura que estoy utilizando y que tiene que ver con situaciones que siguen generándose. Es decir, la Corte Centroamericana de Justicia sigue su marcha. También sigue su marcha la comisión especial que investiga a Belarmino Jaime y al magistrado Rodolfo González. Entonces, ¿no será que ha llegado un momento también de comenzar a desactivar ciertos actores que hay en medio de esto? Mira, yo diría que lo primero es que las declaraciones del senador yo me las quisiera tomar en positivo. Se ha abierto un espacio de diálogo. Ha comenzado un esfuerzo que Dios mediante nos traiga un resultado positivo al final. Nos sirve, eso sí, lo señalaba, para recordarnos que en esto nos debemos de poner plazos y agilizar la situación, y más que por las declaraciones del senador, las cuales respetamos, por la situación que vivimos, en el tema de la administración de justicia que ya retratábamos de alguna manera hace un momento. Debemos de tener conciencia que el problema no se ha resuelto, ¿verdad? Debemos de mandar un mensaje optimista que diga que se ha abierto un proceso, está claro, hemos firmado un acta de compromisos, pero el problema no se ha resuelto. Desde mi punto de vista, el problema debería de comenzar a ser resuelto en las pláticas que arrancan el día de ahora. Es ahora cuando muy seguramente por algún lado, en algún momento, llegaremos a discutir escenarios que nos permitan la salida. Y ese es el verdadero punto en cuestión. Y por lo tanto, yo quiero ser optimista en pensar que vamos a hallar una salida. Y la ciudadanía tiene que estar consciente y clara de que nosotros vamos a hacer nuestro más grande esfuerzo con responsabilidad por hallar esa salida. Y a la comunidad internacional y al senador, lo que habría que mandarle es un mensaje de nuestro deseo firme de que estas cosas se resuelvan de forma rápida, ágil, de tal manera que esto termine de una buena vez y que sepan que los salvadoreños y las salvadoreñas estamos en esa idea. Deseamos eso de manera responsable y no incurrir en lo que él señalaba, ¿verdad?, que son riesgos que nadie se quiere correr en este proceso. No cambio democrático, entiendo que el resto de partidos lo ha dicho también con claridad el día que nos reunimos,
Incluso la acta de compromisos incluye un punto, yo no sé si tú recuerdas, que señala que vamos a tratar de hacer nuestro esfuerzo por proteger todos esos programas institucionales y de cooperación externa que benefician a las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Claro, pero bueno, esos son, digamos, las buenas intenciones, porque estamos claros, o sea, no han llegado, todavía no han tocado la fibra sensible de todo esto, o sea, la parte neurálgica no la están abordando, como usted decía, será este día, pero hacia afuera tendrán que enviarse hechos concretos de qué es lo que están haciendo, porque tengo la impresión, por lo que uno está comenzando a leer y las declaraciones, las reacciones internacionales, es que lo que están midiendo ya más que las declaraciones y las buenas intenciones es actos, o sea, y sospecho que desde fuera también habrá un poco de lectura a partir de los acontecimientos, de acciones concretas que se tomen, no tanto de buenas intenciones. Entonces, por eso vuelvo con el punto inicial. ¿No será que ha llegado un momento de que se envíen señales concretas de decir, bueno, miren, hay que desactivar esa comisión? El asunto es que entra, me imagino, toda la parte de los orgullos, o sea, cómo no lastimar orgullos y todo eso, pero si en un momento determinado sea necesario acudir a la Corte Centroamericana de Justicia y retirar la demanda. Ahora, vamos a eso. Pero antes solo señalar una cosa. No solo enviar señales hacia afuera, sobre todo señales aquí adentro del país, porque aquí la preocupación es tremenda, como nunca antes en la historia de El Salvador ha habido una expresión de distintos sectores de la sociedad salvadoreña que muestran de alguna manera su alarma por lo que está sucediendo. La primera cosa que hay que señalar es que el primer gran mensaje de certidumbre que debemos de mandar es a nuestra gente en el sentido de decir que queremos acabar con esta situación. Y yo creo que el mensaje más claro que hemos dado, un poco en atención a lo que tú decías, será el momento de pasar a la acción, es establecer una mesa de diálogo con todos los actores políticos para tratar de resolver esta crisis y con la mediación del presidente de la República. Ese es un hecho importantísimo y creo que es un mensaje concreto de que tenemos voluntad de alcanzar una salida. Ahora, tú hablas de otros aspectos, otras acciones que podrían de alguna manera fortalecer esto que ha comenzado. Eso es algo de lo que también, tendremos que discutir, William. Creo que tenemos que abordar ese tema. Hay un aspecto que yo no sé si será dichoso o no, pero diría que dichosamente la comisión esa que se creó para investigar el proceso de elección de magistrados 2009 emitió un primer informe al Pleno y ha detenido, digamos, por el momento su trabajo. Y esa pausa tenemos que aprovecharla, ¿verdad? En un sentido positivo. Puede ser que discutamos en determinado momento que esa pausa, ¿verdad?, sea una pausa definitiva. Sí, porque finalmente depende del Pleno qué hacer con la comisión. Me decía Jacqueline Rivera, la diputada del FMLN que estuvo esta semana con nosotros, que al final de cuentas será una decisión del Pleno, o sea, que ellos no podían decir nosotros disolvemos esta comisión, o sea, tiene que ser el Pleno. Sí, es así. Pero como digo, por suerte se ingresó a una pausa que deberíamos de aprovechar y que tú tienes razón, si por nosotros fuera, nosotros seríamos partidarios de que esa comisión termine su trabajo y que el Pleno así lo resuelva. De hecho, te quiero decir, nosotros tomamos la decisión como Cambio Democrático de no participar en esa comisión, porque creíamos que eso para nada allanaba un camino de salida. Nosotros desde un comienzo hemos sido el partido más coherente en este tema y hemos señalado que la única salida de esta crisis es el diálogo. Por eso desde el 743 para adelante nosotros en nada de eso hemos participado, porque creemos que eso no resuelve el problema y hay que poner nuestras energías y nuestra voluntad para resolverlo. Y parte del resolverlo, probablemente tú tengas razón, en determinado momento implique que se desmonte esa subcomisión. Bien, hacemos otra pausa comercial, regresamos. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Diputado, pero bueno, es clarísimo que están trabajando un poco, tengo la impresión, sobre tiempo, contrarreloj. Hay mucha presión desde dentro, desde fuera. Entonces, la instalación de esta mesa de trabajo al interior de Casa Presidencial, ¿no será que debería de quedarse abierta de manera permanente y continua? Es decir, porque no entendí un poco la pausa del día de ayer, o sea. Sí, no, lo que pasa es que la pausa del día de ayer tenía que ver, William, con que, por ejemplo, nosotros teníamos una sesión plenaria en la Asamblea Legislativa y había que atender esos compromisos. Y de alguna forma es entendible. Además, el presidente de la República también tiene otros temas que resolver que son igualmente importantes. En fin, respondió al hecho de que habían tareas que resolver en este momento, pero se reinicia ahora. Mira, yo quiero recuperar algo que no he mencionado de la plática de la primera vez en Casa Presidencial. El presidente sostuvo en algún momento que idealmente sería bueno tratar de poner nuestro trabajo en función de que se haya una salida a este conflicto antes de la vacación de agosto. Y eso me pareció muy bueno. De alguna manera hubo reacciones positivas en esa línea, porque todos estamos conscientes, William, que en la medida en que esto se resuelva más rápido va a ser beneficioso para el país. Además, yo le comentaba ayer a unos colegas que están en la mesa, miren, tengamos conciencia de un hecho, ¿verdad? Ha ocurrido un hecho positivo, se ha abierto una mesa de diálogo, pero el problema no se ha resuelto. Y por lo tanto puede irse agudizando con el paso de los días, sobre todo esa parte referida a los procedimientos, firmas de documentos, resolución de cosas en las salas de la Corte Suprema de Justicia, que no son poca cosa, son temas trascendentales. Bueno, creo que ustedes informaban hace unos días del tipo de casos que ahí están en estudio, la naturaleza y su importancia, y por lo tanto tenemos que tener la responsabilidad y el tino de mover los tiempos. Tú lo señalabas como contrarreloj. Vaya, si quieres no usemos la figura contrarreloj, pero lo que sí es claro es al más corto plazo posible y ojalá antes de las vacaciones de agosto podamos encontrarle una salida a este problema. Por eso tienen que apresurar, es decir, porque estamos ya a las puertas de la vacación, que es la próxima semana. Sí, y aquí la clave del asunto, William, como Cambio Democrático lo hemos dicho una y otra vez, y no es discursivo, es cuánto estamos dispuestos a ceder. Tenemos que ceder todos un poco o mucho para encontrar una salida. Si no hay un ambiente donde cedamos, muy difícilmente podremos encontrar una salida a esta crisis. Ya logramos sentarnos alrededor de una mesa y suscribir una primera acta de compromiso, ya eso es algo importantísimo, no lo habíamos logrado. La Comisión de Agenda de País ciertamente había logrado en la Asamblea Legislativa juntar a todos los partidos, pero en un ambiente donde no hubo posibilidades de sacar acuerdo alguno. Claro. Hoy se logra, hay que aprovechar esto y empezar a traducirlo en acciones. Vamos a lo más complejo, no es así nomás, no es así tan fácil. Pero si expresamos una voluntad y tenemos además conciencia de que el país y los ojos de algunos amigos de El Salvador están puestos sobre estos procesos, yo creo que sabremos resolver esto idealmente antes de las vacaciones de agosto. Antes de las vacaciones de agosto es importante porque podría tener 2 semanas más, si esto no se resuelve, por lo menos por esta etapa que nosotros vivimos de fiesta, ¿verdad? Ahora ya no se vale. Y se pueden complicar los plazos de los procesos que se están conociendo. Diputado, ya no se vale estar jugando un poco a estirar tiempos en función de lo que puede establecer el fallo de la Corte Centroamericana de Justicia, de que esto se pueda alargar un poco, jugar a ciertos tiempos que pueden ser de conveniencia incluso política. Sí, no, yo diría que ese momento ya pasó. No creo que alguien esté
en la intención de eso. Si estamos pensando así, iríamos muy mal. O si estamos pensando en, hay que tomárnoslo tranquilo, vamos despacio a lo que va dando. No, no, no. Yo creo que eso nadie lo quiere y sería irresponsable que suceda. Por el contrario, yo creo que ha llegado el momento en que empecemos a discutir ya escenarios de negociación y que se entienda, negociación en el justo contexto, es decir, el análisis de un nuevo proceso de elección con base a listas que todos tenemos ya, que fueron enviadas en su momento por el Consejo Nacional de la Judicatura, ¿verdad? A eso me estoy refiriendo. Y la discusión de cómo se activa el procedimiento y el mecanismo, a eso me refiero. De hecho, el punto de partida es acatar las sentencias y eso es una señal jurídicamente muy importante. Bueno, y llama la atención que en el acta de compromiso, de hecho, tampoco se menciona de que hay otras instancias superiores a la misma Corte Suprema de Justicia o la Sala de lo Constitucional. Ni siquiera se hace referencia a la Corte Centroamericana de Justicia. Me llamó un poco la atención eso, porque de alguna forma está implicando de que, sin decirlo, están haciendo a un lado lo que puede decir la Corte Centroamericana. Tengo la impresión y estoy haciendo una lectura desde afuera. Y eso es de alguna manera favorable al proceso, William. El hecho de que nos concentremos en resolver nosotros este asunto, poner nuestras energías, empezar a discutir el procedimiento, cómo vamos a tratar de activar este mecanismo que nos permita ser ágiles y de alguna manera dejar de lado ahora discusiones colaterales, ¿verdad? Que lo único que pueden hacer es distraernos del objetivo. Y desde esa perspectiva yo estoy muy confiado en que encontremos una salida muy pronto y que las posiciones se flexibilicen. Bien, hacemos otra pausa comercial, regresamos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, hay otro tema que deberá estar en la agenda, diputado, y tiene que ver con elección del fiscal general de la República, que también hubo una resolución de un fallo de la sala que declaró inconstitucional la elección de Astor Escalante. O sea, como ya van a entrar a ver parte de metodología, me imagino que tendrán que definir un poco cuáles van a ser las prioridades de qué abordar o si esto puede hacerse simultáneo, que es un poco difícil. Fíjate que aquí ha ocurrido algo muy sabio en dos sentidos. Uno, por el momento nos hemos concentrado en abordar el tema de la elección de magistrados de Corte Suprema y no hemos hablado para nada del tema fiscalía en este momento. Eso no ha estado en la mesa y yo creo que eso es sabio. Pero igualmente sabio es el segundo elemento. En el acta de compromisos establecimos que este no será el único tema que abordemos con la mediación del presidente de la República. Y probablemente esto se ha quedado escrito así, con la intención de que en su momento, oportunamente, cuando logremos salir de este tema, podamos abordar, entre otros, probablemente el tema de fiscal. Yo creería que abordarlo en este justo momento sería un error, porque apenas está comenzando un proceso sobre un tema verdaderamente álgido, pero sí, en su momento, oportunamente, deberíamos de abordar el tema de fiscal y hemos dejado abierta la posibilidad en esta acta de compromisos. Yo pienso también, por otra parte, William, que el país necesita certidumbre en relación a sus órganos de gobierno.
Y me refiero estrictamente al hecho de que también debemos de tener conciencia de que todos debemos de poner de nuestra parte. Evidentemente, sobre la base de las facultades que le establece a cada cual la Constitución, sí, eso sin duda, eso es indiscutible. Pero yo he estado señalando la necesidad de tener cierto autocontrol en relación a los actos que tomamos y a las decisiones que tomamos, conciencia de cómo impactan. El país ha llegado hasta donde ha llegado después de la firma de los acuerdos de paz porque ha desarrollado todo un proceso y le ha costado avanzar como ha logrado avanzar hasta el día de ahora. Las transformaciones y los cambios han venido de a poco. Las sociedades desarrolladas se aguantan cambios súbitos. Este país, la dinámica que ha mostrado es que tolera cambios de a poco, cambios importantes. En esta discusión que tenemos ahora hay que señalar que de alguna manera la sociedad salvadoreña ha tenido que encontrar o enfrentarse a una serie de acontecimientos que han ocurrido de manera muy rápida y que nos han sorprendido de alguna forma porque no estábamos acostumbrados a ellos. Y qué bueno y qué positivo, ¿verdad? Pero tengamos conciencia de dónde estamos, en un momento crítico, importante, donde dichosamente se ha discutido más que nunca el tema de defensa de la institucionalidad por parte de todos los sectores. Cambio Democrático se ha unido a eso, pero tenemos que cuidar la estabilidad del país, de la gobernabilidad, y por lo tanto todos los órganos, sin excepción, tenemos que ser responsables hacia adelante, en entender ahora más que nunca esto. No se trata de alinearse a uno u otro bando, no, los jueces tienen que hacer su papel de jueces, los diputados los de diputados, el ejecutivo el suyo. Pero en esto hay también tener más conciencia, William, tener más conciencia de que todo acto tiene una consecuencia positiva o negativa y que por lo tanto necesitamos ser maduros y comprender que los procesos o las decisiones que tomamos son vinculantes e impactan en la sociedad. Y dicho eso, yo pensaría de que administraríamos de una forma más madura dentro de un ambiente democrático todo lo que surja hacia adelante. Bien, hacemos la última pausa comercial, regresamos al cierre de la entrevista en línea. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, tengo la impresión de que en todo caso alrededor de esto, diputado, hay un poco de hay optimismo, pero con ciertas reservas también, o sea, y me imagino yo que tiene que ver también con el hecho de que dentro de esta situación siempre hay otro tipo de hechos que se analizan y tienen que ver incluso hasta con de cómo se mueve cada partido político frente a las elecciones de 2014. Me imagino que habrá mucho cálculo pero ¿será que todos los partidos hacen un poquito a un lado esos intereses y dicen, bueno, miren, aunque uno puede resultar afectado, el otro puede resultar beneficiado de todo esto, porque tal parece lo está ocurriendo en términos reales, sobre todo cuando se ven encuestas? Mira, qué bueno que tocaste ese tema. Dichosamente en la mesa nadie ha hablado de elecciones, sino de guarde. Eso sí sería realmente complicado. Yo pienso que lo peor que puede ocurrir
es que mezclemos un proceso que ya viene, que ya comenzó, sobre todo en los dos partidos más grandes, con este tema trascendental para el país. De hecho, oportunamente señalado, los partidos que han comenzado procesos de cara a las elecciones presidenciales deberían de tomarse muy en serio su papel frente a este proceso de diálogo que se ha abierto y donde tenemos en discusión un tema trascendental para enviar un señal de madurez en el sentido de que hacia el futuro, venga lo que venga, serán responsables, si acaso el pueblo les favorece, en administrar estos temas de defensa de la institucionalidad del país. Desde esa perspectiva, sería importantísimo que se envíen señales claras a través de la generación de un acuerdo, decirle al país y a la comunidad internacional, ¿verdad?, que de cara al futuro estamos pensando en fortalecer las instituciones y por lo tanto estos temas nos los tomamos en serio, ¿verdad?, y no hacemos que el país caiga en un agujero de forma indefinida. Entonces, dichosamente, insisto, en la mesa no ha estado mezclado el tema electoral. Me preocupó más bien antes de la mesa de diálogo que se estableció, que de alguna forma sí, algunos partidos habían empezado a hacer un uso electorero de un tema tan delicado. Al final esto se detuvo, creo que la misma sociedad lo rechazó e impidió que avanzara. Entonces estamos en ese punto. Por otra parte, en relación a lo que tú señalabas de las suspicacias, las desconfianzas que puedan surgir en los actores, sin duda que las hay, William, y de una manera impresionante a ratos, ¿verdad? No es innegable, mejor dicho, que no existan esas diferencias, se nota a veces hasta en ciertos comportamientos, pero me alegró ver que ya en la mesa que se instaló en Casa Presidencial, por primera vez hicimos a un lado esas desconfianzas y pudimos sacar cosas juntos. Ahora ese ojalá sea el ambiente que pueda privar en esta nueva faceta. Yo fui parte del proceso del 2009, donde también me dio el presidente de la República, en medio de algunas críticas de la sociedad que decía que la Asamblea Legislativa debía resolver. El asunto es que todo el mundo omite y ya no recuerda que la Asamblea se había entrampado por meses sin poder elegir magistrados también en el 2009 y por esa razón... Y terminaron en Casa Presidencial encontrando la salida. Sí, porque... Que tampoco debería ser como lo más saludable en un país en democracia. Digo, yo no veo, por ejemplo, a los senadores o congresistas norteamericanos reunidos con el presidente Obama destrabando un tema como este. Pero pasan cosas. Si tú tienes razón, un tema como este probablemente no. La sociedad norteamericana es más madura, tiene un sistema más sólido, producto de cientos de años de haber fundado, ¿verdad?, ese sistema, e inclusive más bien es típico que algunos temas que sí se llegan a abordar son los que tienen que ver con el presupuesto y esas cosas, ¿verdad?, de gasto público. Pero en nuestro caso, ¿por qué llegamos a eso? Porque no hemos sido capaces como legisladores, ni tenido la madurez, la sensatez necesarias de acordar oportunamente procesos de elección. En el 2009 hubo dificultades, yo no le voy a echar leña al fuego, ¿verdad?, pero la verdad es que la derecha tuvo mucho que ver en esto, en que se volviera indefinido un proceso y bueno, más allá de quién tuvo la responsabilidad, el presidente hizo uso en aquel momento de esa facultad constitucional que le permite generar armonía y por eso me dio. Pero lo que me quería referir es que en el proceso del 2009 yo recuerdo que había un ambiente de desconfianzas al principio, de suspicacias. Caramba, era bastante difícil, pero después privó la sensatez, el deseo de alcanzar una salida, se hicieron propuestas concretas y se encontró finalmente el mecanismo para elegir y regresamos como correspondía a la Asamblea a hacerlo. Ahora, en este momento yo me pronunciaría porque se mantenga la sensatez, la madurez, que prive un ambiente de armonía, pongamos, de veras lo digo no de manera discursiva, Cambio Democrático ha mostrado coherencia en esto, de primero al país, hagamos a un lado nuestros intereses, cedamos todos y encontrémosle una salida a esto, el país se lo merece, no puede ser posible, y lo digo de manera muy constructiva, que medios de comunicación tan importantes como el que tú perteneces permanezcan por meses abordando un tema por responsabilidad nuestra, porque no encontramos una salida y temas igualmente importantes
no le dediquemos el tiempo que deberíamos. Claro. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Gracias, diputado. Gracias, William, por la invitación. Saludos a la audiencia, al público. Bueno, perfecto. Terminamos la entrevista en línea. Mañana viernes estará con nosotros una experta chilena, experta en el tema de género y salud, conversando sobre otro tema que también tiene mucha relevancia en nuestra sociedad. Nos vemos entonces mañana.